Bueno, pues esto fue lo que ocurrió esta semana, pero a partir del próximo 1 de octubre entrará en vigor este incremento, esta homologación del salario mínimo, que desde luego pues 70 pesos con 10 centavos en un día siguen siendo insuficientes para cualquier persona que pretenda vivir dignamente. Bueno, para hablar sobre este tema en particular, hemos invitado al doctor Alejandro Díaz Bautista, profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias por la invitación. Alejandro, se tiene la idea de que nadie vive con un salario mínimo y de que, que nadie vive y de que nadie gana un salario mínimo exclusivamente, que la gente gana 3 o 4 salarios mínimos o que en un solo hogar hay pues varias personas ganando 3 o 4 salarios mínimos y de esa manera es como logran sobrevivir. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Sí, se sabe que hay gente en Baja California y en todo el país que está ganando salario mínimo y 2 salarios mínimos, y estos están debajo de la línea de la pobreza. Entonces, realmente el salario mínimo lo podemos decir que es un salario de pobreza para toda la gente de Baja California. Y el aumento que se dio a principios del año, pues fue insuficiente. 3 pesos. Sí, sí. ¿Qué hace la gente con 3 pesos? Y lo hemos platicado, ni siquiera para el transporte público. Ni un huevo puede ser 3 pesos. La productividad laboral está muy baja. Entonces, para aumentar los salarios se tiene que aumentar la productividad laboral. Tenemos que llegar a salarios como nuestros socios comerciales, ¿no? Y por eso hicimos el estudio comparado con Tijuana-San Diego. Y allá están ganando $9.75 la hora. Y en enero de 2016 va a aumentar a más de 10. Y va a haber aumentos subsecuentes en San Diego. Mientras que aquí en Tijuana el salario por hora es de 60 centavos de dólar por hora. Bueno, eso, si hay más variación del tipo de cambio, sí, va a ser claro, menor. Entonces sí, esta región de Calibaja sí, es la más integrada de la frontera norte, pero una de las cosas que están deteniendo a la región en términos de integración económica son los salarios. Y aquí en Baja California los salarios son pésimos. Y ustedes pueden ir y ha habido encuestas que están mencionando que estos salarios son insuficientes. Ahora con lo del tipo de cambio, en este fin del 2015 sí va a tener un efecto en el salario real por los precios, ¿no? Y la canasta básica le ha pegado mucho y la gente va al súper y tiene problemas en ya hacer su súper. Y más esta gente que está ganando por debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir que entonces los efectos todas las medidas fiscales y la paridad peso-dólar se están viendo ya, se reflejan ya en un incremento en los niveles inflacionarios. En canasta básica sí se ven. Se ha mencionado que la inflación de México es de las más bajas en 30 años, pero aquí en la frontera norte sí ha habido impactos del dólar en precios y en el poder adquisitivo de toda la población. Y nadie lo va a negar. También otro punto que queríamos ver es cuántas veces es el salario en San Diego mayor que en Tijuana, y son 16 veces. Entonces, cuando preguntan en cuánto tiene que subir realmente el salario mínimo, tendría que ser 16 veces más de lo que está actualmente. Y como lo mencionaron en la entrevista anterior, ya el salario mínimo nada más se usa como una referencia, una referencia para pagar multas, o Gracias. Realmente no es para lo que debería ser el salario, que es lo que gana la gente. Ya es nada más para otro tipo de cosas se utiliza. Bueno, pues esto de alguna manera explica el porqué del fenómeno migratorio, ¿no? Digo, porque se habla mucho de la defensa de los migrantes, de nuestros compatriotas,
pero pues el punto que debería de resolverse es este, ¿no? Digo, la migración se detendría si no existiera ese abismo entre las economías de ambos países, ¿no? Sí, y todos lo sabemos, la economía número uno del mundo es Estados Unidos, nosotros estamos alrededor de la 15ª economía, y esta región, Tijuana, San Diego, Cali Baja, es muy rica, se estima en 200,000 millones de dólares, un poco más que eso. Y que la gente esté ganando estos salarios de pobreza, sí nos hace pensar que qué está pasando. Y la desigualdad está aumentando muchísimo. Y también los índices de pobreza, como ya lo hemos comentado en otros análisis, sí aumentaron en Baja California en los últimos 6 años. Así es. Indiscutiblemente. Sí, eso lo confirmó el Coneval recientemente. ¿Qué podemos esperar para el año próximo? El gobierno federal ya anuncia algunos recortes presupuestales. Vamos, y la economía pues no se ve que vaya a despegar, digo, a menos que ocurriese algún milagro. Sí, bajaron los precios del petróleo. La recaudación fue lo que esperaba Hacienda, pero sí tuvo un efecto el IVA en la frontera. Y ahora el gobierno tiene que abrocharse el cinturón y va a haber una baja en gasto público, es evidente. Y todos saben que el gasto público es uno de los determinantes del PIB, entonces sí tiene efectos en el PIB y en el crecimiento de la economía en México. Entonces, 2016 va a iniciar como un año muy difícil en materia económica. Y ojalá cambie el panorama internacional, pero lo vemos muy complicado en términos económicos. Son muchos los factores que coinciden en la economía de una nación como la nuestra, ¿no? Sí, el tipo de cambio, los precios del petróleo y ahora el gasto público, todo se combinó. Y por eso sí sabemos que va a ser un año difícil, a inicios de 2016. Bueno, pues quisiéramos escuchar mejores noticias, pero creo que mientras tanto, mientras llegan estas buenas noticias, hay que estar conscientes de la realidad. Y eso es lo que nos ayudas tú a entender. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, es el doctor Alejandro Díaz Bautista, profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF.